Buenas tardes. Tenemos hoy el honor, la suerte de tener con nosotros a Stefan Bodian. Él hará un retiro este fin de semana para los alumnos del máster. Un límite, como ya sabéis, de 50 personas. Y hoy nos va a dar una charla que es abierta sobre vacuidad o dualidad, bueno, sobre los temas que él quiera. Stefan Bodian es un psicoterapeuta como tal y también es un maestro espiritual. Él recibió entrenamiento como monje zen durante más de 10 años. Ha estudiado Vedanta Advaita con Jan Klein. Jan Klein es uno de los grandes maestros del Vedanta Advaita y recibió la autorización para transmitir enseñanzas y también, como os digo, ha estudiado con maestros de la escuela budista zen, con Adyashanti, que le conectó con el linaje, ¿no? Es decir, un linaje que llega hasta Buda, como sabéis. Entonces es experto en ambas escuelas, Vedanta Advaita y budismo. Él ha escrito muchos libros, solamente voy a comentar algunos están en español. Meditación para dummies, ¿no? Para principiantes, y Más allá de mindfulness, Beyond Mindfulness. Un libro que os recomiendo intensamente. A mí es uno de los libros que más me gusta de estos temas. Y nada más, no quiero quitar más tiempo, empezamos justo a las 7. Bienvenido, Stefan, un placer tenerte con. Thank you, Javier. Thank you, Javier. Great. Thank you for having me, and thank you to Rin Chen for translating. So yes, welcome this evening. Javier has told me a little about your program. It sounds like a wonderful program, and I'm happy to add my piece to the material that you've been studying. Gracias a todos, gracias a Javier por invitarme. Bienvenidos a esta tarde, a este programa. Y me alegro de poder aportar mi parte también a este maravilloso programa. So this evening I will be talking about the approach that I teach, which is distinct, different from the mindfulness approach. And I will talk about the differences and also critique mindfulness a little from the perspective of the direct approach or the non-dual tradition. Esta tarde os voy a hablar desde el enfoque desde el que enseño, que es un poco distinto al enfoque de mindfulness. Os voy a comentar las diferencias principales de mi enfoque respecto al de mindfulness y voy a hacer una pequeña crítica sobre el mindfulness que sería como desde la aproximación directa, desde el enfoque de la no dualidad. And in the weekend, we will have an opportunity to practice this more direct, what I call the direct approach. The weekend is framed as a retreat, and so we will have quite a bit of sitting, guided meditation, inquiry from this direct approach. Uh-huh. Y este fin de semana tendremos la oportunidad de practicar lo que llamo este enfoque directo, que es, de alguna manera se va a enmarcar en el formato de retiro y haremos meditaciones guiadas y la autoindagación en relación a este enfoque directo. So this evening I'll talk for about half an hour. And then we'll open it up for question, dialogue. Así que esta tarde voy a dar una charla de una media hora y luego vamos a abrir un espacio para que podamos hacer preguntas o establecer un diálogo. So my background, as I think Javier has mentioned, I was a Zen monk for 10 years and then studied with some Tibetan teachers, more of the direct approach, and then met my teacher, Jean Klein, who taught Advaita Vedanta. So not in the Buddhist tradition, but very much the embodiment, I think, of
the essence of what the Buddhist tradition teaches. Y en un poco la trayectoria que llevo, más o menos creo que lo ha comentado Javier en la introducción, yo fui monje zen durante 10 años y posteriormente estudié también con algunos maestros tibetanos. Y el enfoque directo que estamos trabajando ahora, explicando ahora, es el enfoque directo que yo aprendí con mi maestro John Klein del Vedana Advaita. No es el enfoque budista tradicional, pero es de alguna manera la encarnación o cómo se integra ese enfoque budista. So, of course, I practiced mindfulness for many years and wrote the book Meditation for Dummies, which essentially teaches mindfulness. So I've had a wonderful opportunity to experience mindfulness from the inside, and then to shift to the direct, again, what I call the direct path, or the direct approach, which is exemplified by actually Zen has a direct component to it. I would say Zen combines direct and progressive elements, and then Dzogchen, Mahamudra, Tibetan tradition, the more direct approach, and again Advaita Vedanta, which is perhaps the most direct of the three. Uh-huh. Perdón, por supuesto he practicado mindfulness y de hecho escribí el libro Mindfulness para Dummies o Mindfulness para principiantes que enseña mindfulness. Y tuve la maravillosa oportunidad de experimentar todo esto desde dentro y a la vez cambiar desde esa aproximación desde dentro hacia una aproximación, hacia un enfoque directo que se puede ejemplificar como el Zen, por ejemplo, combina un enfoque directo con un enfoque progresivo. También quizás el Dzogchen Mahamudra tiene un enfoque más directo y finalmente el Vedana Advaita, que es el que tendría el enfoque más directo de los tres. And I fortunately had an opportunity to study with masters in this tradition. So I've kind of combined them all because I think they point to the same place. They just use different skillful means to get us there. And in these traditions, the emphasis is on awakening. And so what we're going to talk about here this evening, briefly, and we'll talk more about it over the weekend, is the limitations of mindfulness on the path of awakening. Because, Rinchen, tell me if I've talked too much, please. It's fine. Thank you. I just... yeah. Okay. Thank you very much. So, the mindfulness tradition, and you're studying mindfulness, I imagine, as a skillful means, as a method, as a way of helping people relieve their suffering, relieve their stress, and become happier and healthier human beings. So that in certainly present-day secular mindfulness, you could say, which is what's being taught, I imagine, in the program, the emphasis is on relieving suffering and giving people the opportunity to experience greater happiness in their lives. Perdón. He tenido la fortuna de estudiar con maestros de estas diversas tradiciones y de algún modo combinar todo lo que he aprendido de todos ellos. Y aunque es algo que realmente todos indican hacia el mismo lugar, en la misma dirección, utilizan distintos medios hábiles para llegar a él. Aquí enfatizamos el despertar y a lo largo del fin de semana vamos a ver también las limitaciones que se puede encontrar mindfulness. Vosotros estudiáis, por ejemplo, mindfulness como un medio hábil para aliviar el sufrimiento, para disminuir el estrés, de alguna manera para ser unos seres humanos más sanos.
y se estudia de una manera, hoy en día, de una manera secular, en el que ese énfasis es el alivio del sufrimiento y aumentar la felicidad en la vida. So mindfulness, as you all know, so you're studying it, has been proven to be extremely effective, particularly in the last 20 years. There have been hundreds, right, perhaps even thousands of studies of the benefits of mindfulness. I've read many of the studies, included them in my book, for relieving stress, relieving anxiety, relieving depression, easing pain, and of course creating overall well-being. Okay, we all know those. You're studying them and you're implementing them, I imagine, as teachers of mindfulness, or perhaps psychotherapists who incorporate mindfulness, healers who incorporate mindfulness. But in effect, mindfulness, even as we know, reshapes the brain, right? It really changes how we approach life and creates an inner sense of spaciousness and gives us more of a sense of being the spacious awareness that is welcoming our experience rather than being attached or wedded to our experience. That's one of the great benefits of mindfulness, yeah? Ajá. Y como sabéis, mindfulness es algo que es realmente muy efectivo. En los últimos 20 años ha habido cientos, es posible que incluso miles de estudios que hablan de los beneficios y demuestran los beneficios del mindfulness. Yo he leído muchos de ellos y también los he incluido en mis libros. Entre estos beneficios se encuentran pues, el mejorar la depresión, la ansiedad, ayudar a aliviar el dolor. Y son todo métodos que seguramente vosotros sabéis cómo se implementan. Algunos de vosotros seréis terapeutas, quizás seáis sanadores, simplemente enseñáis mindfulness. Entonces, de algún modo ya conocéis que mindfulness cambia el cerebro realmente a un nivel interno, en el sentido de que le aporta una espaciosidad. Quizás es más cuestión de ser consciente y de darle la bienvenida, abrazar la experiencia, en vez de apegarse o intentar agarrar la experiencia. Esto sería uno de los principales beneficios de mindfulness. So mindfulness is something we do, huh? It's a shift of attention. It's a way of bringing awareness to bear on the experience of the moment, moment after moment. And we learn how to do this. We cultivate this skill, we cultivate this quality, and hopefully become better and better at it. And we start seeing results. We can track the results, and we can say, this method is benefiting me. You know, I'm getting a lot out of it. I can see my life changing. This is a beautiful thing. So I have utmost respect for the mindfulness tradition. It allows us to shift out of the mind into our direct sensation, our direct experience, which teaches us to disidentify from the story more and more and be in the present moment. Huh? We all can acknowledge this. This is a beautiful skill and has benefit no matter which path you're on, direct approach or progressive approach. However, okay, you can translate that and then we'll go on to the however. Okay. Y mindfulness lo que consiste es en un cambio de la atención, es llevar la conciencia a un lugar en particular, momento a momento. De algún modo cultivamos esta habilidad, vamos siendo cada vez mejores en ella al cultivarla, vamos obteniendo resultados y nos damos cuenta que es un método que nos beneficia. Vemos cómo cambia nuestra vida con él y es algo que nos permite a nuestra mente realmente estar en la experiencia directa, estar en el momento presente. Y es algo que podemos darnos cuenta de que es algo bello y algo beneficioso, tanto si es el enfoque directo como el enfoque progresivo. Gracias. Okay.
Thank you, Rinchen. So, however, okay, here are some of the limitations or problems with mindfulness. There are some, you could say, so mindfulness is what I call, and others call, a progressive approach, as opposed to the direct approach. Progressive approach is essentially a kind of self-improvement scheme. I mean, much of Buddhism, you could say, much of many spiritual paths, is actually a self-improvement scheme, right? You want to improve yourself. You want to have a better life. Again, you want to be happier, less stressed out. So you do certain things as a way of improving, and then you're tracking the results, seeing how much you're benefiting from it, right? You develop a skill, you develop a technique, an ability, you get better and better at it, right? But the problem is, it's something that you have to keep doing. You have to keep efforting. Mindfulness, you know, there's the word is, at least in English, and I guess it's been translated into Spanish as mindfulness. Mindfulness is, you know, there's a mind component to it. You are minding your experience, okay? You're deliberately doing something over and over and over again. You are developing certain qualities. So what this does in the long term is it in fact reinforces the sense of a separate self, a separate meditator who needs to maintain their mindfulness in order to benefit. And of course, benefit is the whole point. Otherwise, you wouldn't do it. Okay. También, sin embargo, vemos que mindfulness tiene límites. Esto sería lo que yo y otras personas denominamos progresivo, en oposición al enfoque directo. Sería esta faceta, que mindfulness lo que es consiste en un beneficio, en una mejora personal. En el budismo hay este, digamos, este esquema de mejora personal en el que eres más feliz, tienes menos estrés, puedes ir comprobando los resultados que vas obteniendo y tienes unas habilidades, unas técnicas y puedes ser cada vez mejor en ellas. El problema de esto es que es algo que tienes que continuar haciendo. Y mindfulness, como hablaba un poco de la palabra en inglés en sí, mindfulness, mind es mente y sería como la mente plena, ¿no? En el sentido de que tienes la mente completamente puesta en eso, aunque mantenemos la palabra mindfulness precisamente para evitar la confusión de la traducción. Lo que mencionaba Stefan es que tiene ese componente de mind que también significa prestar atención, en el sentido de que es algo que estás haciendo deliberadamente. Es un componente que hace que sea algo deliberado y en el que se desarrollan esas cualidades. De alguna manera, este proceso lo que hace es reificar esa sensación de un yo separado que sigue haciendo mindfulness para beneficiar, porque no olvidemos que el objetivo de esto realmente siempre es beneficiar. And it also, at the same time, really emphasizes and maintains the split between the one who is mindful and the one they are mindful, and that which they are mindful of, subject and object, dualistic split between inside and outside, subject and object, self and other. Mindfulness, by its nature, is based on this split. I am the mindful one, and I am mindful of that, okay? And in fact, when this becomes established, it becomes very difficult to let go of the sense of a separate meditator, a separate subject, and dissolve into what we might call the non-dual field, the non-dual nature of reality. See, the direct approach is teaching and guiding us toward an experience of the non-dual nature of reality. Mindfulness, in its very structure,
is reifying and perpetuating a split. You know, it's like a cat watching a mouse, you know? And in fact, many mindfulness meditators, I've talked to many, of course, there's this constant evaluation. Am I doing it right? Am I being mindful enough? You know, do I have to be more mindful? This split between the one who is being mindful and the one who is aware of the one who's being mindful, it creates this inner division, which is very difficult to dissolve if that's what you want to do. I mean, if you're happy being mindful indefinitely in this deliberate and effortful way, then mindfulness may be perfect for you. But if what you're really looking for is awakening into the non-dual nature of reality, mindfulness has some inherent limitations. También hay, de alguna manera, con el mindfulness se enfatiza una especie de división entre el que es mindful, el que es consciente, y de lo que se es consciente, que es enfatizar yo y el otro, sujeto-objeto, etc. Entonces siempre se estructura de una manera en la que es yo soy consciente de eso. Y cuando esto se establece de una manera muy sólida, es algo que difiere mucho de la no dualidad. Entonces, el enfoque directo lo que hace y a lo que se dirige y lo que enseña es cómo experimentar de una manera directa la realidad. Si no, entramos en una dinámica que es como un gato que observa a un ratón, entramos también en una evaluación constante que produce digamos, esa bifurcación, ese desdoblamiento entre lo que estoy observando, que estoy meditando bien, sigo ahí provocando esa digresión, ¿no? De alguna manera. Y el mindfulness es el que es consciente de lo que observa, es lo que hablábamos, esta división. Y puede que me sienta feliz simplemente de practicar mindfulness y que me esté viniendo bien, pero si lo que estoy buscando es el despertar, voy a encontrar que mindfulness tiene limitaciones. So this deliberate, effortful mindfulness, ultimately, as it did with me when I was a Zen monk, can become laborious and tiresome and dry. And eventually you long for, you hope for, something more direct, something more alive and less effortful. Okay. The other thing that the final limitation, I would say, of mindfulness on the path of awakening is that it gives you the impression, as any self-improvement scheme will, that you are flawed and imperfect the way you are. You need to add something. You need to get something that you don't already have. You have to develop something, again, through ongoing effort. Who you are is insufficient as it is. You need to improve. You need to get something to move towards some goal outside yourself, yeah? Now, in contrast to this, the direct approach teaches that awareness is your natural state. You don't have to cultivate it. You don't have to create it. You don't have to master it. You don't have to do it. Awareness is inherent. It's innate, you know? And yeah, let's stop there and then I'll do a little guided meditation. Y de alguna manera este mindfulness implica un esfuerzo deliberado. Por ejemplo, cuando yo era un monje zen, era algo que era muy laborioso, que te acababa cansando y que al final resultaba ser algo seco. Realmente acababas deseando experimentar algo más directo y más sin esfuerzo.
Y finalmente llegamos a este otro límite en el camino del despertar, que de alguna manera lo que se está dando es la impresión de que hay algo, te pasa algo, ¿no? Como que tú tienes algo erróneo, tienes algo que desarrollar, tienes algo que mejorar, tienes algo que obtener, tienes que moverte o intentar conseguir un objetivo. Y esto contrasta con lo que sería el enfoque directo, en el que la conciencia es el estado natural, no es algo que se cultive, no es algo que haya que dominar, sino que es algo inherente a la propia mente. Entonces, pues practicaremos una meditación. See, so this is, I'll leave in a very brief meditation. The meditation goes like this. I would ask you to close your eyes first, and then, okay, yeah, do it simultaneously now. Yeah. Ok. Vamos a entonces hacer esta breve meditación en la que vamos a comenzar cerrando los ojos. And then I'm going to ask you to open your eyes. Y ahora os voy a pedir que abráis los ojos. And when you do open your eyes, I want you to try to be aware. Y cuando lo hagáis, os voy a pedir que intentéis ser conscientes. So open your eyes and try to be aware. Así que en este momento abrid los ojos e intentad ser conscientes. And what happened? ¿Qué ha ocurrido? So I invite people to share. Os invito a que compartáis la experiencia. Bueno, hola, buenas tardes. Es como si la atención, la conciencia automáticamente estuviera ahí. Esa ha sido mi experiencia ahora. Jose said that his experience is like his attention, his awareness was just there. That's right. So that's the answer. Esa es la respuesta, eso es. That's the answer. And probably all of you had that experience, hopefully. Awareness is just there. Awareness is inherent. It's innate. It's always happening, right? We don't have to try to be aware. Trying to be aware is, in a certain way, a contradiction in terms, yeah, an oxymoron. Because awareness is our natural state. All we need to do is to tune into it, to connect to it, to recognize it. Huh? Y seguramente esto es lo que os ha pasado a todos vosotros, porque la conciencia es algo que está ahí, es inherente, no es algo que haya que hacer, realmente es como un oxímoron el tratar de hacer que la conciencia aparezca, porque la conciencia es algo natural, simplemente tenemos como que afinar para conectar con ella, reconocerla. Exactamente. So the direct approach basically points us back, and pointing is a very important element of the direct approach. It's probably the most important method is the teacher pointing directly to our true nature, which is awareness, conscientia. And it's not a matter of creating it, but a matter of recognizing it and resting in it. And to also be aware of the ways that it's obscured by all the thoughts, the beliefs, the stories, the emotions, the fears that obscure the sun of our innate awareness, like clouds obscure the sun in the sky. That's
really the path is not to generate awareness, but to recognize it and then to connect with it and to rest as it and abide as awareness. So the first step is to recognize it. And that's where the teacher comes in. The teacher is transmitting a direct pointing, direct recognition of our true nature as awareness. In the Dzogchen tradition, this is called the introduction to the nature of mind. En el enfoque directo, el método más importante de enseñanza que tiene el maestro es ese señalarnos la conciencia, señalarnos la naturaleza de la mente, porque es algo que no tenemos que crear, es algo que tenemos que reconocer y reposar de alguna manera en ello. Entonces, también aprendemos a reconocer cómo se oscurece esa conciencia por los pensamientos, por las emociones, por distintas cosas que la están oscureciendo de alguna manera, como las nubes pueden en un momento determinado ocultar el sol. Pero el camino no es generar conciencia, sino conectar con la conciencia y reposar o morar en la conciencia. Es lo más importante que te enseña el maestro, es a reconocer la conciencia, señalando la verdadera naturaleza como conciencia. Nuestra naturaleza verdadera como conciencia. Y esto es lo que en el Dzogchen se llama la introducción a la naturaleza de la mente. So, awareness is innate, our natural state, and likewise, happiness is not something we need to cultivate. Happiness, again, is our natural state as well. The joy of being is innate. It's just been obscured, again, by conditioning of a lifetime. So again, connecting with the awake awareness that we're born with, connecting with the innate happiness, the innate love as well that we're born with. That's the purpose of the direct approach. And this weekend, I'll be offering you some meditations that will point to our natural state of awake awareness and invite you to rest in it. Así que vemos que la conciencia es algo innato y del mismo modo la felicidad también es nuestro estado natural. La alegría de estar vivo es, una vez más, como comentábamos antes, es algo que está oscurecido por distintos factores de la vida, pero la conciencia es algo con lo que nacemos. También, por supuesto, necesitamos amor. Y este fin de semana vamos a hacer unas meditaciones que nos van a señalar, que van a tratar de señalar ese estado natural, esa conciencia y cómo permanecer en ella. Okay, now I invite questions. Pues ahora pasaremos al turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, hola, buenas tardes. Más que una pregunta sería, quizá un punto para clarificar, ¿no? Si no he entendido mal, lo que el maestro dice es que la conciencia, la palabra conciencia o consciencia, la consciencia ya está ahí, solamente tenemos que conectar. Y entonces cuando tenemos que reconocerla, pero claro, yo reconozco, alguien reconoce algo cuando ya lo conoce. Yo no puedo reconocer algo que no conozco previamente. Entonces, me parece genial el enfoque directo, que es el que te lleva, pero de alguna manera tendré que saber primero qué es lo que tengo que sentir o qué sensaciones tengo que tener o cómo manejar lo que estoy sintiendo.
No sé me aclaro bien para ver. O sea, que entiendo que sí, que ese enfoque directo es, venga, el maestro guía directamente hacia ese reconocimiento, pero de alguna manera tengo yo que conocerlo previamente. Yo lo que entiendo con el mindfulness es en principio, obtener herramientas que te permitan metodológicamente y las hagas sí o sí, no importa tu credo, tus pensamientos, tu forma de pensar, que tú haces estos pasos y automáticamente puedes llegar a estos estados de conocimiento para luego ese reconocimiento. Quizá me voy, no sé. So his question is like, he is more than a question, is he would like to request some kind of clarification about the awareness, because about this, what we mentioned about is connecting to awareness and recognizing it, but he feels that he cannot recognize something that he doesn't know previously. Somehow in the recognizing is this cognizing again structure, right? So he feels the direct approach sounds very good, but he feels that he has to know what he has to feel, or what feelings or what sensations he is having, and he understands the teacher guides, but he needs to know this cognition before recognition. And he feels that with mindfulness, he has a tool that if you do this, if you apply this tool, if you do these exercises, independently of your beliefs or the way in which you think, you will arrive to something that you know what you will arrive to, something like that. Yeah, that's the problem, though. You know what you're going to arrive to. And your true nature of awake awareness is unknown. At the same time, it is what you are. And you recognize it because you do already know it at a deep level. It's your true nature. It's your natural state, again. So you do already know it. You may not know it with the mind, but you know it with your being. Mm-hmm. So it is a recognition. It's a coming home to what you have lost touch with. Uh-huh. Precisamente ese es el problema. Que vayas, que la conciencia sea algo que es desconocido. Realmente reconoces la conciencia porque ya la conoces a un nivel muy interno, a un nivel profundo, en el nivel de tu ser. Tú sabes cómo es esa conciencia, entonces por eso puedes reconocerla, aunque no te hayan dicho cómo va a ser. De alguna manera esa recognición es como volver a casa. Sí. Okay. Gracias. Thank you. Thank you, Javier. Nice to talk with you. In other words, let yourself consider that possibility. Open to that possibility and see what you discover. Because again, you're not, in this direct approach, you're not trying to get something that you already have established. You know, you can practice mindfulness and then become more mindful. And then you feel like you've succeeded. But you may not have really come to know yourself at any deeper level. So consider that there's the possibility of a deeper knowing beyond the mind. Mm-hmm. So, de algún modo, permitíos considerarlo
y de algún modo estar abiertos para ver qué descubrís. No tenéis por qué intentar obtener algo que ya está preestablecido de antemano. En mindfulness, de algún modo, practicas mindfulness, te conviertes en más mindful y de alguna manera tienes éxito, ¿no? En esa tarea. Entonces, vamos a abrirnos a la posibilidad de un conocimiento profundo interno de la mente en sí. Una pregunta. Yo solamente he tenido una aproximación al Advaita a través de un curso más o menos largo y relacionado con educación. La impresión que yo tuve todo el tiempo es que la ética es algo superfluo, algo que no hay que considerar en algún sentido. Y mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa la ética realmente en el Advaita? He just had a small approach to Advaita in a course that he did Advaita in relation with education. So he had the impression during this course that ethics was something kind of how to say not so important, something that is that you can go really without. That is not a core thing. So he's asking, what would be the place of ethics in Advaita? Well, I don't consider myself an expert on Advaita. I studied Advaita for 10 years with Jean Klein, but I have not studied traditional Advaita. See, there is Advaita Vedanta in India, which has a certain quality, a certain flavor, has a certain tradition, a certain lineage. There are certain practices. I studied really with Jean Klein the essence of Advaita. So I'm not an expert on Advaita Vedanta as a religion, you could say. Yo realmente no soy un experto en Advaita como religión en sí. Estudié Advaita durante 10 años, pero no de una manera tradicional. En el Vedanta Advaita en India, la gente sigue un linaje, hay unas prácticas en particular, pero yo lo que he estudiado es el Advaita en esencia, no el Advaita como religión. I suspect that the understanding is that once you wake up, deeply awakened to your true nature, that your actions will become naturally ethical, spontaneously ethical as the result of this deep awakening. I personally don't think that's necessarily true. So I think people can have awakenings and act quite unethically. So I personally believe there's a place for ethics and integrity on any path. Yo de todos modos sospecho, y tal y como yo lo entendería, es que una vez que has despertado, tus acciones son de una manera espontánea, de manera espontánea son éticas, como ese resultado de ese despertar. Pero tampoco tiene por qué ser así necesariamente, porque vemos gente con algunos despertares que están haciendo acciones que no parecen muy éticas. Sorry, Stefan, the last sentence, I missed it out. I said I personally believe that ethics have an important role to play in any tradition. Yeah. Y él a nivel personal sí cree que la ética tiene un papel importante. Gracias, muchas gracias. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Yo quería saber si la comprensión
el Advaita Vedanta la aprecia como una cualidad de la conciencia. ¿Con comprensión te refieres a una comprensión conceptual Comprender o...? en su macro espectro, ¿sabes? Comprensión, de aprender, de comprender, de insight, de todo lo que engloba la comprensión. Gracias. She would like to know if in Vedanta Advaita is understanding or comprehension understood like insight and all what it means to understand something, really understand something, is appreciated as a quality of the awareness. You mean understand in the sense of know, like knowledge, or in the sense of know in its essence? ¿Te refieres a conocimiento, a conocer, a comprender en sentido de conocimiento o en el sentido de esencia? Es que me refería a ambos sentidos, como en el macro de la palabra, ¿sabes? She means both. She means like a general todo lo que frame engloba. of knowledge, whatever could be included there. Well, awakening has nothing to do with knowledge in that sense. In other words, acquired knowledge, objective knowledge, more information. Awakening has nothing to do with that. Awakening is a deep insight into the nature of reality and to the nature of who we are, a liberating insight, an insight that changes who we take ourselves to be and how we manifest in the world. That's what awakening is about. It's not about comprehension in the usual meaning of comprehension. It goes beyond the mind, in other words. It bypasses the mind. It's a direct knowing beyond the mind. Realmente el despertar no está relacionado con el conocimiento en el sentido de que como algo adquirido, como más información, sino estaría relacionado como un profundo conocimiento interno, una profunda visión interna que tiene un tinte liberador, o sea, que es realmente liberadora y que va más allá de la mente, que realmente va más allá de la mente y conoce de una manera directa. Rinchen, si puedo hacer preguntas. ¿Qué tal? Hello, Stefan. Nice to meet you. Nice to meet you, Diego. Bueno, en la formación que hemos tenido, cuando comentas que está el enfoque progresivo y el directo, la experiencia que he tenido, por ejemplo, hace poco tuvimos una formación sobre el octuple sendero, donde entiendo que había un enfoque progresivo, pero la última enseñanza, si no recuerdo mal, hablaba del esfuerzo correcto. Y cuando habla del esfuerzo correcto, venía a decir que que no hay que hacer esfuerzo en realidad, ¿no? Es como que hay un camino, ¿no?, que te van enseñando y llegas al final a lo que has comentado acerca del enfoque directo, que en realidad no hay que hacer esfuerzo, ¿no? Está ahí, la atención está ahí, ¿no? Y bueno, desconozco del Advaita, también pues como José he tenido un curso relacionado con educación y el seminario que me hice en mi máster. Y efectivamente veo ese enfoque directo y no he podido profundizar más ahí, ¿no? Pero te quería preguntar acerca de, en contraste con el budismo, como has mencionado tu experiencia como monje durante 10 años, hay un camino, pero la experiencia que he tenido yo también con el otro curso, que al final acaba en el esfuerzo correcto, que no hay que hacer esfuerzo,
Entonces en el Advaita no hay un progreso, no hay un... Porque supongo que al final has estado estudiando 10 años. ¿Qué estudias durante 10 años? Así en resumen. Gracias. Okay. So in the study we have been doing, I understand this direct approach and progressive approach. And a short time ago, we did a course on Noble Eightfold Path that it has quite a progressive approach. And I think if I remember correctly, this last teaching that in this Eight Noble Path was the right effort, that it meant that the right effort is no effort finally. So it's a path through which in the end you would arrive to this direct approach. Is something that is, the attention is just there. It doesn't, has to be made with effort. And I also did, like Jose, who talked before, this course of Advaita, and I also can see this direct approach. Even I could not deepen a lot into that. And I see the contrast between Buddhism, with this experience of the Eight Noble Path, of not needing to make any effort. So he's asking if in Advaita is not there any progress, like somehow you have been studying for 10 years or practicing for 10 years. So would it be also kind of progress in Advaita? Well, of course, you could say it's progress. You could say waking up, having an awakening experience is progress. But in the Zen tradition, they call that the backward step. Rather than the forward step, you're taking the backward step. The forward step is more and more improvement, more and more achieving of, better and better states and qualities, the Eightfold Path. Buddhism is full of lists, right? The Eightfold Path, the 3 marks of existence, the 4 Brahma Viharas, it goes on endlessly, right? The 4 Noble Truths. And it all becomes very, very mental, see? So what we're doing is, in the direct approach, taking the backward step, stepping back from all the beliefs, all the stories, all the teachings, and cutting through to the heart of the matter, which is the backward step, coming home to our true nature directly, yeah? So is that achieving something? Is that progress? I don't know. But it's not progressive in the sense of you're going through stages. I'm getting this, then I'm getting this, a little more of this, and we're adding this, and then it's, we're building this edifice. We're building this building of, this beautiful meditator that has all these wonderful qualities. I'm this enlightened, beautiful. Cut through the whole thing. Let it all fall apart. We're not creating a glorious spiritual separate self. Mm-hmm. We're cutting through it. We're left with nothing. Mm-hmm. Luminous, transformative nothing. Mm-hmm. So, quizás sí podrías decir que hay algún tipo de progreso, pero si lo comparamos con, por ejemplo, cómo se describiría en el Zen, sería como dar un paso atrás. Lo que se consideraría, según el Zen, avanzar o dar un paso adelante sería ir consiguiendo cosas, ir alcanzando estados, adquiriendo cualidades. Realmente podemos encontrar muchas listas en el budismo, como serían pues las 4 nobles verdades, los 4 Brahma Viharas, el noble octuple sendero. Puede convertirse en algo muy mental.
Mientras que aquí precisamente lo que estamos intentando, dando como este paso atrás, es cortar, atravesar cortando todo este tipo de creencias, de pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? No es progresivo en el sentido de que no va por etapas. Y no es como algo que estamos construyendo un edificio precioso que vamos poco a poco construyendo y adornando. No estamos creando un glorioso yo separado. Sería más bien como cortar, cortar y quedarnos con la nada, ¿no? Sería una nada luminosa y transformadora. Gracias, Estefan. Me ha venido ahora con tu respuesta que estás, bueno, que una de las cosas que se hacen es cuestionar todo el rato quién está pensando, quién es yo, quién es ese que está pensando, ¿no? Igual es eso lo que se trabaja continuamente. Ajá. ¿Quién eres yo? You say it? No. ¿Quién es yo? How do you say it? ¿Quién es yo? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Alguna última pregunta para ajustarnos al tiempo? ¿No? ¿Sí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos y a Stefan. En este orden de cosas, podríamos decir entonces que querer permanecer en ese estado es parte también de una búsqueda, ¿no? De un yo separado que busca permanecer en ese estado. Good evening to everyone. Good evening, Stefan. Then in being talking like this, somehow we want to stay in that state, like to want to stay in that state would be part of the search of keeping me, like separate me in that state. I didn't understand the question. I don't know if I translated right. Lo que quieres decir es que de algún modo lo que se está buscando es uno mismo a nivel individual permanecer en ese estado. ¿A natural te refieres o a qué estado te refieres? No, es que él mencionó que vamos a realizar unas prácticas para permanecer en ese estado. Entonces, la idea de permanecer en ese estado es también una búsqueda en el tiempo, que entonces choca con el enfoque directo en sí. Entonces... Yeah, his question is related to, because before we said that during the weekend we are going to make some practices to try to stay in that state. I understand this means the aware natural state. No, not to try to stay in it, no. To recognize it and return to it, but again, it's our natural state. So it's not something we need to make an effort to maintain. It's actually there always prior to all of our conditioning, prior to all of our ideas, prior to all our agenda, our effort. It's always here. So it's really more about recognizing it, not about maintaining it.
realmente yo no he mencionado el hecho de permanecer en ese estado como tal. He hablado de reconocerlo, he hablado de volver a él y que es algo natural, que no cuesta esfuerzo mantener, pero que es previo a cualquier condicionante, a cualquier idea, a cualquier agenda. Es algo que está ya aquí presente y que solo tenemos que reconocerlo. What we need to do is stop and turn our attention inward and recognize what's always present, essentially. Entonces, lo único que tenemos que hacer es detenernos y llevar nuestra conciencia al interior para reconocer lo que ya está presente. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí, lovely. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Nos vemos el fin de semana. Muy amable, ha sido un placer tenerte con nosotros y gracias a todos los que habéis estado en la... Okay, so I will see many of you on Saturday. Huh? Okay. Bye. Os veré a muchos de vosotros el sábado. Adiós. Hasta entonces. Adiós. Gracias, Rachel. Gracias. Thank you. Bye.